Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece con seriedad, profundidad, pero especialmente desde la realidad. La clase del domingo. Como siempre tenemos invitados hoy, el tema continúa siendo el terrorismo nacional e internacional, pero antes de entrar ya en los diferentes temas, Jerónimo Posada, estamos haciendo proyección de toda nuestra energía para que te mejores. También a nuestro amigo Guillermo Duque Ruiz, estamos pendientes, generando mucha energía para que la vida sea lo suficientemente agradable y vivible. Un saludo especial a todos los enfermos, a los que están privados de la libertad, a los deprimidos, a los angustiados, a los solitarios. Estamos con ellos y comprendemos todo lo que sucede en el alma y en la mente humana. Como siempre, cada domingo, un saludo especial a todos nuestros oyentes nacionales e internacionales. Por eso nuestro saludo básico es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan en todos los usos horarios. Muchas gracias por sus mensajes. Yo sé que hay inconformidad en algunos de ustedes porque no todos los domingos tocamos el tema de la astronomía. Lo que pasa es que dependiendo de la dinámica de los temas y de los invitados, el tiempo se nos hace muy corto y no nos queda la oportunidad. Vamos con el equipo de producción a tratar de organizar que cada domingo se pueda hacer la consabida nota de astronomía. Pues a mí me alegra muchísimo que a ustedes, a todos les guste la nota. Repito, yo no soy astrónomo profesional, yo soy un estudioso de la astronomía como de tantas otras cosas, pero me alegra muchísimo que la astronomía, sobre todo en nuestro programa, tenga esa aceptación. Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que hace rato nos vienen haciendo ustedes. Vamos primero al tema de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Usted quiere hacer lo bueno, Carlos? Yo quiero hacer lo bueno, yo siempre quiero hacer las cosas Pero usted buenas. Lo primero que quiere es que yo le diga a Carlos buenos días. Sí, usted tan formal conmigo, le ha olvidado saludarme. No, porque ya le he saludado como 4 veces. Buen día, José Abad, y buen día a toda la audiencia. Aquí nuevamente empezando un domingo de trabajo para hablar del tema que hace 8 días empezamos con el acompañamiento de Felipe, y esperemos a que Hassan, que hoy día está ya en Panamá, se contacte con nosotros desde Panamá para poder, digamos, tenerlo en los micrófonos. Esa es como la idea, ¿no? Sí, eso es lo que estamos esperando. Vamos a ver si de pronto podemos comunicarnos con él por teléfono. ¿Sí? Ahí llegó nuestro invitado de hoy. Sí, Felipe, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, José, buen día a todos los oyentes. Bueno, Lo bueno. ¿O lo hago yo? Hágalo. Sí. Sí, yo también. Bueno, a mí me parece muy bueno, buenísimo, que la Corte Constitucional haya decidido por mayoría el matrimonio igualitario en Colombia. Y me parece extraordinario, con algunos asteriscos procedimentales tengo allí, pero me parece que es importante la decisión de la Corte. Pues es que de alguna manera, si la existencia es corta y no tenemos los remedios para todos los males, tenemos a través del raciocinio y de la inteligencia permitirle al ser humano ser feliz. Y yo sé que muchísimos seres humanos en Colombia como en el mundo, con la decisión de la Corte, van a poder ser felices.
entiéndase muy bien algo, no la felicidad desde mi perspectiva, desde mi idiosincrasia o mi ideología, no, la felicidad de cada quien. Y la determinación de la Corte es muy importante. Uno de los asteriscos que tengo, el primero, que el Congreso de Colombia sea tan absolutamente incapaz que no haya podido resolver el problema y legislar en torno al tema después de que la Corte en sentencia anterior le había dado esa orden. Yo sé que muchos están criticando a la Corte porque está tomando facultades legislativas, eso tiene sus bemoles, porque si no tenemos Congreso alguien tiene que legislar y sobre todo en un asunto tan sensible, tan humano y tan trascendente como es el matrimonio igualitario. El segundo asterisco, llama la atención que haya sido precisamente el magistrado Pretel quien propusiera la negación de esa alternativa y haya sido derrotado. ¿Por qué es un asterisco? Pues porque es que el magistrado Pretel todavía no entendemos cómo se le entrega en la Corte una decisión de tanta trascendencia. Él fue el magistrado ponente. Y el asterisco va porque muchas personas están opinando que se aprobó el matrimonio igualitario por llevarle simplemente la contraria al magistrado Pretel. Yo no puedo creer en mi visión filosófica y existencialista que los odios y los rencores de los poderosos lleguen hasta el punto de generar ese tipo de situaciones por odio a un magistrado. Entre otras cosas porque el magistrado no ha sido vencido en juicio. Yo soy defensor, yo soy abogado penalista y para mí todo el mundo es inocente hasta que no sea vencido, por abominable que sea su conducta. Entonces, esos dos asteriscos, pero lo trascendente, lo fundamental, Michael allá en los Estados Unidos, todos mis amigos en París, en Nueva York, en Miami, toda la gente que está en Singapur que nos está oyendo a esta hora, felicitaciones a todos por la decisión de la Corte. Y ahora sí, lo malo. Lo malo. Bueno, pero José Abad, ahí dentro de lo bueno que estábamos planteando, el director del Centro Democrático, el expresidente hoy, el senador hoy día, claro, él tenía que salir a criticar la gloriosa decisión de la Corte, ¿cierto? Dentro de su mentalidad retrógrada, este señor plantea pues un ataque a esa decisión de la Corte que desde esta cabina estamos celebrando hoy día. Pero quiere que le diga a Carlos una cosa. Pues a favor de todas aquellas personas que quieren casarse. Lo cual, José Abad y Felipe, eso no es que sea la maravilla casarse, pero... pero mire, bueno, Carlos, eso cada cual, ¿cierto? De lo del Centro Democrático, del expresidente Uribe, ¿sabe qué me llamó la atención? Que fue muy moderado y fue muy didáctico. Porque es que él, esposa de liberal, termina siendo de extrema derecha, ¿cierto? Él es muy godo. Pero utilizó un discurso muy filosófico. Ojo, claro, él no puede estar de acuerdo con eso porque él es conservador, él tiene... Pero hay que respetar esas ideas. Pues yo personalmente las respeto, yo no tengo dificultades en eso. Me llamó la atención del expresidente Uribe que fue moderado y utilizó algunos aspectos de la biología y de la filosofía interesantes, pero ya eso es otro cantar. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hablar de lo malo o de lo feo. Estamos en lo malo, acuérdese. Vamos a hablar de lo malo. Entonces, lo malo en este momento, digamos que vamos a tener dos cosas. Una que es la solicitud, o más bien, más que la solicitud, es la propuesta de las FARC de nombrar a este señor Simón Trinidad como el coordinador de la dejación de armas. Eso es una jugada absolutamente maestra de parte de las FARC, ¿cierto? Todos sabemos que desde el 2004 Simón Trinidad está en una de las cárceles de Estados Unidos, y entonces ellos están proponiendo, porque siempre han estado, desde que empezó el proceso de paz, han estado proponiendo que a Simón Trinidad se le reconozca un puesto en la mesa de La Habana. Y hoy día dicen, nosotros vamos a dejar las armas, las tenemos contabilizado, tenemos todo inventariado, machetes, botas,
todo lo tenemos inventariado y al que estamos sugiriendo como coordinador es a Juvenal Ricardo Palmera, que es Simón Trinidad. Y eso podríamos decir que es una jugada maestra de parte de las FARC, y aquí lo estamos pensando como lo malo, ¿cierto? Y también vamos a decir que el ELN, dentro del proceso que está ya empezado con el gobierno nacional también de paz, ha estado registrando una cantidad de atentados, pues de manera violenta, y eso realmente pues nosotros tenemos aquí también que nombrarlo como algo malo, ¿cierto? Los atentados que el ELN ya en este momento en proceso de paz todavía tiene contra la población civil. Nosotros estamos haciendo un llamado desde esta cabina a que esos procesos también tengan como un cese de hostilidades para que realmente la población civil no se siga afectando, porque realmente si ellos fueran más sensatos se darían cuenta que los afectados de verdad es la población civil. Bueno, antes de continuar con lo feo, un saludo especial a nuestra productora Hilda del Valle. La acompañamos en la situación que actualmente tiene con su hijo Jerónimo. Un saludo especial también a todos los directivos de la Universidad Autónoma, a los egresados que están invitados a la fiesta de egresados del 29 de abril. Deben inscribirse en el correo electrónico de la universidad. Seguimos entonces con lo feo. Y tiene que ver con la reacción precisamente de las diferentes iglesias a la decisión de la Corte. Colombia es un estado laico, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Que por circunstancias históricas la iglesia, sobre todo la iglesia católica, tiene una gran injerencia en el ejercicio del poder y las determinaciones del Estado, a pesar de ser laico, por la cuestión espiritual, ¿sí? Precisamente la Constitución del 91 estableció, o mejor abrió la puerta al desarrollo de otras creencias religiosas al establecer expresamente la libertad de culto. Pero todas las iglesias, a una como en Fuente Ovejuna, se fueron en contra de esta decisión. Es respetable, y por eso le decía a usted ahora a Carlos, que es respetable la posición de los que están de acuerdo como de los que no están de acuerdo, porque es que esta es una cuestión existencial. Si nosotros vamos a dejar que el dogma religioso solamente interfiera en estos asuntos o los oriente, estaríamos entonces obstruyendo las posibilidades de una existencia digna. Yo respeto mucho la espiritualidad y la religiosidad de todo el mundo, pero hay que respetar también la posibilidad del existencialismo materialista. Y cuando las iglesias empiezan a amenazar con el infierno, y yo sé que hoy lo están haciendo en varias iglesias, amenazando con el infierno a los magistrados de la corte y a todos los que están siguiendo con alegría y satisfacción la decisión de la corte, esa es una gran equivocación. La pregunta que me hizo un oyente hoy en la madrugada fue: José, ¿por qué las iglesias están tan en contra de una situación que hace felices a unos pocos? Si los dioses existen, entonces ¿por qué nos dieron todas estas posibilidades? Es muy importante tener en cuenta que cada quien busca la felicidad de acuerdo con sus propios principios y con su propia espiritualidad. Entonces, así como respetamos los pronunciamientos de las iglesias, les pedimos a las iglesias que respeten las decisiones de las cortes. Yo sé, doctor Arbeláez, que usted nos está mandando un poco de mensaje, pero yo pienso que usted va a entrar ahora al programa, porque es que yo veo que aquí hay un poco de mensajes. Lo malo y horroroso del gobierno arrinconado por dos bandas criminales, FARC y Ejército de Liberación. Bueno, no, yo estoy esperando que usted ingrese en unos minutos, compañero Andrés, porque es muy importante que usted le exprese a nuestros oyentes y a la opinión su pensamiento, que me parece muy importante. Voy entonces a tocar el tema de la astronomía. Es que el problema de este programa es que el tiempo se va volando, Felipe, ya voy, es que me tienen aquí acorralado, estoy sudando. Ahí el técnico no me prendió el aire, ¿yo qué hago entonces? Bueno, muy bien. Desde hace mucho rato, muchos de ustedes, amables oyentes,
me vienen preguntando sobre temas de astronomía que realmente habíamos tenido que dejar de lado, como ya les dije al comienzo del programa, por los temas que se venían tratando. Entonces, preguntas, por ejemplo, como, ¿qué son las lunas? ¿Hay más lunas en los otros planetas del sistema? ¿De qué están compuestas? ¿Qué son los anillos en los planetas? ¿Cuántos planetas tienen anillos? ¿Desde cuándo se descubrieron esos anillos? ¿Cuál es la relación de los sistemas solares en una galaxia? ¿Cuál es el desplazamiento de las galaxias y si las galaxias tienen órbitas o no? Son temas muy complejos que yo trataré de irlos resolviendo e ilustrando. Por hoy vamos a trabajar el tema de las lunas. Hay otro tema que es interesante y es el hexágono del polo norte de Saturno. Es un tema que también... Sí, eso lo vamos a tocar. Revisarlo. Porque se me escapó otro tema que me habían planteado los oyentes, la composición de los diferentes planetas. Sí. En la composición de los diferentes planetas, no sé, dentro de 2 o 3 programas tocaremos ese tema. Espere, yo le digo una cosita antes de que usted empiece con su tema central. Bueno, el tema central no, porque el tema central no es ese, pero antes de que usted diga eso, ayer me encontraba con una amiga que es profesora de colegio y me decía algo bien interesante. ¿Cuál fue el planeta que nosotros conocíamos cuando estábamos en el colegio? Nosotros conocíamos un planeta y que hace poquito ya no es planeta. Y entonces un día unos estudiantes de colegio le dicen a la profesora, es que ese ya no es planeta, cuando ya lo estaba presentando como planeta. Entonces el cambio, digamos, ¿cuál es ese planeta? Plutón lo quitaron, ¿cierto? Como planeta. Entonces esas cosas que están pasando en cuanto al tema de la astronomía es bien interesante. Bueno, lo voy a dejar que usted hable porque usted está que si habla, a usted le encanta eso. No, a mí me gusta el tema, pero más me gusta es el entusiasmo de los oyentes. Muy bien. Entonces, ¿quién? Hassan. Bueno, se dan cuenta, amables oyentes, no es que yo no quiera hablar de astronomía, sino que los invitados no me dejan hablar de astronomía. Voy a darle entrada a nuestro compañero, profesor y amigo Hassan Tur y luego vamos al tema de la astronomía. Hassan, buenos días. Muy buenos días, señor José, muy buenos días, señor Carlos, y muy buenos días, me imagino que está el señor Felipe también y todos sus oyentes. Sí, bueno, le cuento a Hassan que los oyentes han estado muy contentos con todas sus clases, porque son clases importantes, muy entendibles. Cuénteme, ¿usted en este momento está en Panamá o está en Turquía? No, señor, estoy en la ciudad de Panamá. Ah, bueno, muy bien, usted vive muy sabroso y eso me alegra muchísimo. Vamos, porque sabemos que su tiempo es muy limitado, vamos a plantearle 2 preguntas que nos hicieron los oyentes y que Felipe y Carlos complementarán más adelante. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente, Hassan. ¿La actividad terrorista en el mundo de hoy tiene solo un contenido dogmático religioso o tiene contenidos políticos y económicos? ¿Y cuáles serían esos grupos? Bueno, yo diría que el interés principal de esos grupos terroristas y obviamente es político y económico, pero lo están llevando a cabo a través de como si fuera un interés religioso para poder captar personas que pueden luchar por su causa, ya que estamos viendo, por ejemplo, especialmente los grupos radicales terroristas del Oriente Medio, que sea el Estado Islámico, que sea Talibán, que sea Al-Qaeda y que sea Boko Haram, y otros cientos de grupos más, y esos grupos aprovechan de la desestabilidad política, desestabilidad económica, desigualdad social, y obviamente también de la ignorancia de los jóvenes para poder captar a sus filas y para poder luchar, supuestamente mostrando como una causa religiosa, pero en realidad los intereses principales de esos grupos radicales obviamente son políticos y económicos. Pero el mundo de hoy, lamentablemente, y por culpa de ellos mismos, obviamente por grupos radicales terroristas, por mostrarlas como algo religioso, y obviamente tratan la imagen del Islam como si fuera la religión, es el que incentiva el terrorismo, como el Islam fuera, que es el que incentiva el terrorismo. Pero en realidad el interés principal de ellos es económico-político, como estamos viendo, por ejemplo, el Estado Islámico. Y hace unos meses, una revista internacional sacó Foreign Policy, que el grupo
terrorista más que tiene poder económico es el Estado Islámico. Desde que lo primero que hicieron al entrar a Irak, a Siria, obviamente comenzaron a ocupar territorios donde hay más recursos naturales como el petróleo y el gas natural. No solo se quedaron con eso, sino extorsión, sino también vendiendo, por ejemplo, las obras históricas de la región al mejor pastor. Y es por eso el interés de ellos, obviamente, yo diría que es un económico, político, lo que habíamos hablado la semana pasada también, que quieran supuestamente crear un califato donde el láser y que supuestamente el mundo, especialmente musulmán, va a vivir bajo la Sharia, bajo la ley islámica. Por esas excusas sí es capaz de traer, como dije, más militantes para poder luchar en sus filas. Bueno, otra pregunta que nos hizo uno de los oyentes, un señor don Jorge, que nos escribió, nos dice, José, ¿será que Hassan nos puede explicar, si lo sabe obviamente, cuál es la influencia de los estados en el sostenimiento económico de los grupos terroristas? Bueno, es una pregunta excelente, yo diría, y allí estamos observando especialmente en los últimos 3-4 años que unos estados estuvieron involucrados desde el comienzo, incluso hasta ahora, en la creación y el fortalecimiento de este grupo terrorista, especialmente el Estado Islámico o también los Al-Qaeda o los Talibán. Por ejemplo, en los años 80-89, en la guerra de ruso-afgano, los norteamericanos apoyaron con tecnología militar, con la economía, con las tácticas terroristas a los grupos talibanes para luchar contra los rusos. Y en esa época, obviamente, los talibanes eran unos luchadores de libertad y apoyaron la guerra. Y hoy en día también, en el comienzo de la primavera árabe, especialmente para poder derrocar al régimen de Bashar al-Assad, Estados Unidos y los países de la región, que sea Turquía, que sea Arabia Saudita, que sea Qatar o especialmente los países del Golfo, apoyaron incondicionalmente económica y militarmente al grupo terrorista ISIS con el objetivo de derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Y obviamente esos grupos se diversificaron, como habíamos dicho, mencionado la semana pasada. Hoy en día en Siria existen más de 1.200 grupos terroristas y muchos son radicales y obviamente, y todavía, pero algunos países, que sea de Oriente Medio y que sea de Occidente, entonces esa ayuda cómo puede ser, directo e indirectamente. Directamente, como dije, militarmente y con armamentos, apoyaron en el comienzo, pero siguen apoyando indirectamente. ¿En qué sentido? Hoy en día el Estado Islámico, si tiene los recursos económicos gracias a la venta de petróleo y las obras históricas de la región. ¿Y quiénes los están comprando? Los países de la región y los países occidentales. Mayoría de esas obras históricas y de los recursos naturales, especialmente el petróleo, caen en manos de las empresas y estados europeos o de la región. Entonces, los estados sí están involucrados en ese para apoyar al Estado Islámico. Si de verdad hubiesen unificado sus esfuerzos, el Estado Islámico no llegaría tan lejos como hoy en día. Bueno, la siguiente inquietud me parece que es trascendente. Un oyente nos pregunta, nos dice, José, Estados Unidos hace un tiempo habló de la trilogía o del Triángulo del Mal, ¿cierto? Sí, mencionó Corea del Norte, Irak y creo Irán. Que Irán. Muy bien. Luego emitió una lista de terroristas del mundo. Si los estados participan, y es obvio pensarlo, porque así lo dicen los hechos, que Estados Unidos ha promovido varios grupos terroristas, ¿podríamos entonces darle credibilidad a la lista de terroristas en el mundo que expiden los Estados Unidos? Bueno, cuando miramos a la lista de las últimas invasiones de los últimos 50 y 100 años, allí podemos ver en realidad cuáles estados son más peligrosos para la estabilidad económica, política y social del mundo. Y en los países mencionados de Estados Unidos, o esa lista sacada por Occidente, no han invadido a ningún país, no han hecho ningún atentado en otro país, no han
declarado ninguna guerra en otros países. La mayoría de las invasiones, guerras, ataques que apoyan a los grupos terroristas, lamentablemente han sido por ellos mismos, por los norteamericanos y por los países occidentales. Entonces la credibilidad obviamente es muy difícil. ¿Por qué cree Estados Unidos esa lista de enemigos? Es una política que Estados Unidos lleva desde hace décadas. El creador de esta ideología, supuestamente uno de los que en los años 50, 60 formó a los republicanos, a los halcones republicanos de Estados Unidos, el famoso filósofo Leo Strauss. Él dice que en su libro que Estados Unidos es la potencia y tiene que crear enemigos. Si no lo tiene que crear enemigos ficticios para llevar a cabo su misión como gobernar el mundo y ser la policía del mundo. Y en los años, durante la Guerra Fría, el gran Satanás era Rusia, y tenía que, para poder unificar no solo a los ciudadanos norteamericanos, sino a los países del mundo, a su entorno, tenía que crear un enemigo. Mira, allí está el gran Satanás, invadan conmigo y Satanás. Y cuando acabó la Guerra Fría, en el año 89 o 91, Estados Unidos tenía que crear otro enemigo ficticio para llevar a cabo de ser policía mundial y también para poder justificar sus atentados o sus invasiones a diferentes partes del mundo. Y la mejor zona, el mejor lugar para poder hacer eso, para poder dejar el gran obviamente por los recursos naturales y por su estabilidad, por su estrategia política y estratégica en el mundo musulmán. Inició con Saddam Hussein. No hay que olvidar que Saddam Hussein también durante décadas fue amigo partero de Estados Unidos, especialmente en la guerra Irán-Irak. Estados Unidos apoyó incondicionalmente a Irak, pero luego ¿qué hizo? Para poder deshacerse y hasta que invadió a Irak en el 91 y obviamente para poder culminar, en esa época no había terminado, inició otra vez en el año 2003. Entonces, estos enemigos, las potencias grandes, tienen que crear unos enemigos ficticios para poder unificar el mundo a su entorno, para justificar internamente su política exterior ante su población y obviamente para demostrar que ellos son la policía del mundo y tienen que romper unos enemigos, unos satanes supuestamente para poder invadir y para poder atacar. Bueno, Hassan, muchísimos mensajes de muchísimos oyentes y esta es la última pregunta ya para que usted descanse y nosotros poder estar... Tranquilos, con mucho gusto. Bueno, mire, Hassan nos pregunta, que Hassan por favor nos diga en qué partes del Corán se orienta o se ordena en la religión musulmana a sus seguidores a la guerra. Bueno, una excelente pregunta también. Yo soy musulmán de nacimiento y mi tesis de maestría fue sobre el terrorismo islámico y tuve que releer el Corán, no solo el Corán, todos los libros sagrados, especialmente del monoteísmo, la Biblia y el Evangelio, perdón, el Antiguo Testamento, la Torah. Leí y en ninguna parte he encontrado que el Corán incentiva a los fieles, a los creyentes, a declarar la guerra. Inclusive en la Guerra Santa, ese término ha sido utilizado la primera vez por el Occidente, especialmente por la Iglesia en el año 1099, por el Papa Urbano II, cuando declaró la guerra, las cruzadas. En el Islam, primero, la guerra no puede ser santa ni sagrada. En sí, la guerra literalmente quiere decir la destrucción. Entonces, la guerra para el Islam no puede ser la santa ni sagrada. En el Islam, inclusive, no existe una guerra ofensiva, existe una guerra defensiva. Como el artículo de derechos humanos, el artículo 51 de derechos humanos dice que las naciones tienen derecho a la autodefensa, a la protección cuando son invadidos por otros países. El Corán también lo dice hace 1500 años. Solo una nación tiene derecho a declarar la guerra cuando esté invadida por otros países, pero primero tiene que ofrecer la paz. Cuando no hacen caso, ahí sí tiene que defenderse y ahí sí declara la guerra, pero es una guerra, como dije,
una guerra defensiva, no ofensiva. Y en otros lugares, por ejemplo, el Corán dice que matar a un ser humano es igual que matar a toda la humanidad, y salvar a un ser humano es igual que salvar a toda la humanidad. Obviamente, cuando dice eso, no matar un musulmán o salvar a un musulmán, no, matar un ser humano de cualquier índole, de cualquier sexo, cualquier etnia, sin discriminación, nada. Todos los seres humanos son sagrados. ¿Por qué el Islam, especialmente en todos los libros sagrados, alaba el ser humano? Porque supuestamente llevamos el soplo de Dios. Y al asesinar a un ser humano, en realidad estamos matando el soplo de Dios. Es por eso el Islam rechaza profundamente cualquier asesinato de cualquier ser humano. Pero lamentablemente algunos radicales, ¿dónde interpretan? Supuestamente yihad, existen dos tipos de yihad en el Islam. Uno es yihad mayor y el otro es yihad menor. Yihad mayor, inclusive, el más importante, es una lucha, pero es una lucha interna consigo mismo, contra sus tentaciones, contra sus deseos, contra sus maldades que cada ser humano internamente tiene en ocasiones. Entonces, la yihad mayor del Islam es luchar consigo mismo, contra uno mismo, contra sus tentaciones. Y yihad menor es cuando su país esté invadido, proteger a su población y a su territorio. Inclusive, mira, la yihad que hoy en día el mundo musulmán u occidental que conoce lamentablemente no es la verdadera yihad que dice el Islam en realidad, porque el Islam en ese sentido sí apoya la paz, como dice el Islam en sí, literalmente la palabra significa el Islam. ¿Dónde interpretan entonces esos radicales? En algunos textos, especialmente de la guerra, cuando habla de muy pocas palabras, que muy pocas ocasiones y menciona la guerra del Islam, donde dice, por ejemplo, cuando vean a sus enemigos, que sea cristianos o judíos, mátenlos donde los encuentras. Es una frase que existe en el Corán. Donde los encuentras, tus enemigos, cristianos, judíos y de otras religiones, mátenlos. Pero luego hay una coma y sigue. Cuando están en plena guerra, cuando están invadidos por ellos, no es que vayas a atacar a ellos, encuentras en la calle, no, sino ellos te atacaron, invadieron a su nación y sigan matando a su población. Usted ya ofreció la paz y ellos no acataron, entonces usted declara la guerra en más donde los encuentras, pero ya son totalmente diferentes. Mira, hay una coma que los radicales no siguen leyendo las frases posteriores o anteriores, simplemente aceptan eso, que ellos están atacando a nosotros, entonces tenemos derecho a atacarlos y matarlos donde los encontramos. Y lamentablemente, cuando miramos también a través de los medios de comunicación especialmente manejados por Occidente, que solo internacionalizan, como satanizan, solo escandalizan cuando hay un atentado por parte del Estado Islámico o los grupos terroristas en las ciudades principales de Occidente. Pero no hay que olvidarse que el Estado Islámico hasta ahora ha matado muchas más personas musulmanes que los propios cristianos. Si han hecho un atentado en París, si han hecho un atentado en otras ciudades, a diario están matando cientos de miles de personas en Siria, en Irak y en otras partes, y están sacando de sus casas, de sus ciudades, a esas personas musulmanes. Entonces, el Estado Islámico no es un enemigo solo del Occidente, inclusive no es del Occidente tanto, sino es un enemigo principalmente del mundo musulmán y en general de la humanidad. Entonces, no solo hay que escandalizar cuando hacen atentados en las ciudades occidentales, cuando matan a un ciudadano cristiano occidental, sino ellos matan a niños, a mujeres, esclavizan a las mujeres, venden a los niños y matan a las personas inhumanamente dentro de los países islámicos y a los propios musulmanes. Entonces, ellos no pueden ver ni a los musulmanes, ni al mundo musulmán, y menos el Islam. Hassan, y oyentes, tenemos un índice de amenaza que está hecho por la ONU, y donde hay 56 grupos en el mundo categorizados como terroristas. De esos 56, dentro de los 10 primeros, 8 son islámicos.
8 tienen, digamos, o profesan la fe islámica. Solo vamos a quitar de ese listado a las FARC. Desafortunadamente está en esa lista, pues desafortunadamente lo digo porque operan aquí en nuestro alrededor, y otro grupo que llama las Fuerzas Aliadas Democráticas, que van a estar en la República Democrática, esos también son islámicos. El otro va a ser un grupo que va a operar en Uganda, no recuerdo, no lo tengo aquí presente, pero bueno, son 10 grupos terroristas. Dentro de los 10 primeros, hay 8 islámicos. Eso va a corroborar lo que yo hace 8 días estábamos planteando, y es Occidente versus Islam. Para que, digamos, vamos a entrar a unos comerciales, pero yo sí quiero dejarle planteado a Felipe para que también nos ayude a entender un poco nuevamente, como hablar ese Occidente versus terrorismo islámico. Entramos a comerciales y Hassan, ya volvemos con usted, ¿listo? Sí, señor. Bueno, Hassan, muchísimas gracias, ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece, hoy con invitados especiales. Tenemos todavía en el teléfono internacional a nuestro amigo y profesor Hassan Turk. Felipe, usted tenía una acotación. Sí, Carlos y Hassan mencionaban algo que es muy importante, y es la manera en que los medios de comunicación han construido o han intentado construir una oposición o un tipo de conflicto entre Occidente y el mundo islámico, o entre Occidente particularmente y el terror que tiene ese origen islámico. Y hay un problema fundamental ahí que tiene que ver con la estratificación o con la jerarquización de las violencias. ¿Qué quiere decir eso? El problema con el cual nos enfrentamos hoy en día es que los medios han implementada una agenda política, una agenda comunicativa en la cual las víctimas que son directamente relacionadas con la violencia islámica tienen mayor preponderancia o tienen mayor visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una situación compleja y muy problemática, también muy triste, y es que los atentados que producen esos 8 grupos o muchos grupos de orientación islámica son más visibles o generan un mayor dramatismo para la opinión pública occidental, pero no son las únicas lógicas de violencia terrorista que tenemos en el mundo. Como ya lo mencionaba Carlos, hay más o menos 50, 60 grupos terroristas identificados por organismos internacionales que siguen actuando, que están vigentes y que producen violencia a gran escala. Hablamos de decenas de miles de muertos en muchos atentados o en muchas lógicas estructurales de esa aplicación de la violencia terrorista, pero solo nos concentramos en las que tienen ese origen particularmente musulmán, y se sobredimensiona la amenaza justamente que proviene de estos grupos, porque no comprendemos qué es lo que hay detrás de ellos. Los medios de comunicación, en ocasiones, antes de contribuir a una clarificación en la opinión pública de qué es lo que sucede, contribuyen a la confusión, y esa confusión lo único que está generando es un miedo frente a lo desconocido. Tenemos a un compañero como Hassan que milita o que profesa la fe musulmana, pero que vemos que es una persona completamente pacífica, violenta. El problema es que no tenemos muchos musulmanes alrededor para darnos cuenta que, al igual que tenemos en Occidente personas que predican la violencia, personas que justifican la violencia, pero que son muy pocas, en el mundo musulmán también las personas que predican la violencia son minoría. Siempre las personas que abogan por una justificación religiosa de la violencia son contadas, son mínimas, pero su impacto es significativo en la medida en que tienen capacidad de generar miedo. Y ese es el problema que no ha comprendido Occidente. Sigue habiendo grupos terroristas dentro de Occidente que tienen lógicas de justificación tan complejas que pueden extraer su intención de la misma Biblia. Frente a la pregunta que planteaba el oyente, el problema con los textos sagrados es que pueden ser interpretados de muy distintas maneras. Hay un asunto complejo con la interpretación de esta tradición y estos textos, y es que en ocasiones sirven para justificar cualquier cosa. Como usted lo mencionaba al principio, si uno se pone a leer la Biblia juiciosamente, encontrará muchos pasajes en los cuales se justifica la violencia y muchos otros pasajes en los cuales podríamos decir que el cristianismo es una religión de paz. Muchos pasajes en los cuales encontraremos que el matrimonio correcto es entre hombre y mujer, y muchos otros pasajes en los cuales hay lógicas de matrimonio completamente salvajes para lo que consideramos hoy en día normal. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de los textos y no creer, como algunos han tratado de vender,
que el Islam es una religión violenta o que hay religiones violentas como tal. No, las religiones no son conjuntos de creencias que prediquen como tal la violencia, sino que hay creyentes, individuos o grupos que profesan alguna religión que han interpretado o tergiversado las creencias y las lecturas de sus textos sagrados fundamentales para justificar la violencia, pero son casos tremendamente aislados. No es la norma y no podemos extraer de ahí que efectivamente haya una contraposición objetiva entre religiones, culturas o civilizaciones. Y el otro asunto que es ahí bastante importante es, como ya lo había mencionado también Hassan, el objetivo último de la violencia terrorista no es religioso. La religión es simplemente un accesorio para justificar otros intereses. Es simplemente un discurso que es útil porque convence un número significativo de personas para desarrollar una agenda política y económica. Y al igual que tenemos en el caso occidental un discurso que recurre a los elementos religiosos para justificar la violencia, hay un caso muy llamativo que es el discurso público que desarrolló George Bush Jr. Cuando fue presidente entre el 2000 y el 2008. Y si ustedes se fijan, cuando él justificaba la guerra contra el terror, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, el lenguaje que empleaba siempre era un lenguaje religioso. Decía él, al igual que lo decía Maduro más adelante, que se le arrimó un pajarito que era Dios y le habló y decía que tenía que invadir a Irak porque él era la encarnación del bien, y en la lucha de siglos entre el bien y el mal, Estados Unidos representaba la posibilidad de derrotar tremendamente el mal. Y en esa visión maniquea, Estados Unidos eran los buenos, los musulmanes eran los malos, pero solamente para justificar una violencia desmedida que hoy en día no podemos tolerar. Sí, bueno, Hassan y señor Felipe. José, qué pena, para concluir lo que estaba diciendo Felipe, que son sí, tranquilo, muy importantes de verdad. Por ejemplo, lo que el occidente ha utilizado a veces, especialmente Estados Unidos, es el lenguaje, es la lucha del bien contra el mal. Son textos especialmente bíblicos que podemos ver en diferentes lugares. Y otra cosa, el gran pecado de los medios de comunicación o del mundo de hoy, lamentablemente, es la generalización. Y en el mundo de hoy existen más de 1.600, 1.700 millones de musulmanes y solo apenas representa el 20% los árabes. No quiere decir que todos los árabes son terroristas, no quiere decir que todos los árabes son musulmanes, no quiere decir que todos los cristianos, no hay que generalizar. Por ejemplo, yo, que he vivido también, y el pueblo colombiano lo va a entender muy bien, esa generalización que cuando llegamos, por ejemplo, como colombianos a cualquier parte del mundo, por culpa de unos pocos nos tildan de terroristas, nos tildan de narcotraficantes, nos tildan de otras cosas. Entonces es muy injusto. Existen 45, 46 millones de personas y rechazan profundamente esa violencia, rechazan profundamente ese tachaje de ser narcotraficante o cualquier otra cosa. Por ejemplo, acá yo estoy en Panamá, y lamentablemente cuando dice uno en la calle a los panameños colombianos, se entiende que es narcotraficante, y si dice que es colombiana, lamentablemente ya se entiende que, y por el perdón de todas las hermosas mujeres colombianas, que es prepago. O cuando llegó a Turquía, por ejemplo, a colombiano, ahí mismo narcotraficante. Entonces no se puede generalizar, no se puede hacer ese daño a millones de personas que hoy en día viven en Colombia y rechazan todo tipo de violencia. Entonces eso pasa con el mundo musulmán también. Existen millones de musulmanes que no estamos de acuerdo, ni nos representan esos grupos terroristas, pero cuando nos juntan, cuando nos tildan de terroristas, como les duela a los colombianos, y eso obviamente a los musulmanes también les duela, y eso obviamente es injusto. Nosotros tenemos en el mundo, pues, lo que ahorita decíamos, un número importante de grupos terroristas, Hassan y Felipe. Ya sabemos que el terrorismo, que Occidente no le está ganando la guerra al terrorismo, ¿cierto? Eso digamos que podríamos llegar a esa conclusión. En Estados Unidos se le ha hecho una consulta a expertos en política internacional, y el 84% de ellos dice que Estados Unidos, digamos como símbolo de Occidente, no le está ganando la guerra al terrorismo. Eso ya digamos que no es nada nuevo. Carlos, qué pena, pero si de verdad esté interesado de ganarlo, hay otra pregunta también. Espere, sí, ahí voy. Espéreme un momento, Hassan, y no me interrumpa. No, mentira, espere. No, mire, ustedes también saben que hay un acuerdo de Basilea, ¿cierto? Y ese acuerdo de Basilea
va a ser lo que va a plantear son 25 principios, en el Tratado de Basilea lo que se van a plantear son 25 principios para el tema de la financiación de los grupos que llamamos terroristas, ¿cierto? Y ahí es donde voy y quiero que ustedes, Felipe y Hassan, nos ayuden como a analizar, y es el interés de Occidente en que realmente esos grupos terroristas se extingan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es realmente para Occidente hay interés en que esos grupos terroristas se extingan o no? Hassan, Felipe va primero y luego lo escuchamos, ¿listo? Bueno, yo creo, Carlos, que tenemos un primer problema grave antes de responder su pregunta, y es ver cuál ha sido el origen real de estos grupos terroristas que hoy en día causan tanto daño a nivel mundial, y sobre todo los que tienen orientación islamista como el califato de ISIS o Estado Islámico, Daesh, como lo queramos llamar, y es que siguen una línea de continuidad reactiva. Ellos reaccionan frente a la violencia de la intervención de Occidente en países musulmanes. Entonces, si queremos ver cuál es el origen real de estos grupos, tenemos que encontrarlo en una acción directa de intervención militar de guerra contra el terror por parte de Estados Unidos y de sus aliados, pero con una paradoja tremenda, y es que la capacidad organizativa y logística de estos grupos depende de que en un momento previo fueron financiados y organizados por el mismo Occidente. Claro, eso es Entonces, correcto. hay una lógica complejísima, y es que Estados Unidos justifica una intervención brutal contra algo que ellos mismos contribuyeron a crear. Pero Felipe, déjame acotar lo siguiente, y Hassan, Carlos, miren, es que el problema no es únicamente de los Estados Unidos, es que si nos trasladamos al coloniaje, desde las colonias encontramos cómo los países colonialistas, además de la explotación y la esclavización de estos territorios, ellos impusieron sus sistemas de gobierno diferentes dependiendo de la necesidad del colonialista en ese momento. Posteriormente, en las luchas de liberación, empiezan todos los poderes de Occidente a crear esos grupitos de oposición, como está sucediendo justamente hoy en Siria, porque es que en Siria no se sabe, Hassan, ni siquiera, y usted estuvo recientemente por allá, no sé cuántos grupos hay en contienda. Más de 1200. ¿Cuántos? Más de 200. Más de 200 grupos. Eso significa que, de acuerdo con lo que dice Felipe, que coordinar esos grupos es muy difícil porque todos terminan saliéndose de las manos de quien los crea. Y justamente en la semana pasada salió a la luz pública la información de que más de 3.000 toneladas de armamento fueron destinadas directamente por los Estados Unidos para estos grupos que en principio simplemente se vendieron en la opinión pública occidental como los rebeldes que iban a derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, pero que en su mayoría estaban vinculados o estaban organizados con células terroristas vinculadas a Al-Qaeda o a las células de Al-Qaeda en el norte de Irak y en el sur de Siria. Entonces el problema es que Estados Unidos, con conocimiento, le envió armamento, le envió apoyo logístico a grupos que en la última década pretendía haber combatido, en el caso concreto, la intervención contra Saddam Hussein en Irak. ¿Cuál es el problema? Que acá tampoco podemos, digamos, restar la importancia o la capacidad de agencia política de estos grupos. Por más que busquen apoyo en distintos estados, entre ellos estados occidentales, ellos tienen una agenda política propia, tienen intenciones propias que también habría que identificar claramente. Ahora, el problema es que Occidente desconoce bien el tipo de amenaza que está enfrentando cuando trata de dar una respuesta que no es suficiente o que no es apropiada para un tipo de violencia que es completamente asimétrica. Y algunos han identificado allí una lógica bien oscura que trata de decir que el interés fundamental por parte de unas élites militares y políticas es tener siempre el avispero encendido. Claro, la guerra latente. ¿Cómo hay que justificar en última instancia que los mismos países occidentales destinen una cantidad tremenda de recursos para la violencia? Habrá muchos interesados en que estos grupos jamás sean derrotados, sino que siempre existan, se reencauchan con distintas lógicas, pero siempre van a existir. Incluso algunos plantean el paralelo con el caso colombiano. ¿Cuál es sí, la obsesión de algunos grupos porque no se firme la paz? Porque se acaba un negocio que produce tremendas ganancias. Piensen nomás qué vamos a hacer con cerca de 500.000 efectivos de las Fuerzas Armadas colombianas
que se van a quedar sin trabajo. Hay un interés tremendo por muchas personas porque la guerra continúe por cualquier motivo, que no se apague el conflicto, porque produce no solo muchas ganancias económicas, sino que es un negocio rentable para muchas personas que solo están educadas o que solo están entrenadas para la guerra, y eso a escala internacional se replica en muchísimos conflictos. Claro, mire la farsa de los Estados Unidos, Hassan y amables oyentes. Mire, Estados Unidos en este momento está apoyando a ISIS en Irán, en Siria, y está en contra de Bashar al-Assad, ¿cierto? Y lo está apoyando ¿cómo? Pues simplemente Estados Unidos no tiene tropas de tierra, está simplemente con ataques aéreos, pero al enviar todo ese armamento a esos grupos está apoyando y dinamizando las tropas de tierra. Por eso el enfrentamiento, y se dice en términos de geopolítica que es allí donde se está librando la tercera guerra mundial, porque es inevitable lo que está sucediendo allí. Hassan, ¿qué otra anotación tiene usted para los oyentes que les permita claridad absoluta en torno al origen del terrorismo, la ausencia de dogmas religiosos motivando la guerra, para que le quede claro a los oyentes esa visión? Bueno, hay tres cosas importantes, por ejemplo, comenzando desde la última pregunta, que primero hay que analizar esos conflictos no desde la perspectiva ni religiosa ni otra cosa, sino dentro de la naturaleza, desde la condición de la naturaleza humana. Hoy en día los jóvenes del Oriente Medio están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar cualquier. Existe una desigualdad económica gigante. Hoy en día, por ejemplo, países como Qatar, como Emiratos Árabes, como Dubái, como Oman, como Arabia Saudita, la riqueza está en manos de unos pocos, unas familias, inclusive la familia Arabia Saudí es la única nación del mundo que lleva el nombre de su dueño, el nombre de su rey. Arabia Saudí, los árabes de la familia saudí. Entonces existe una desigualdad gigante. Hoy los jóvenes están desesperados. Podemos comparar ese problema social de Colombia o de América Latina también. ¿Por qué un joven en Colombia se va a meter en grupos armados, que sea de derecha o de izquierda? No por quererlos, ni a las FARC, ni a los autodefensas, ni a los urabeños, ni a otro grupo, sino por, como dice el famoso dicho colombiano, la necesidad tiene cara de perro, perdón de ustedes y de los oyentes. Entonces ese problema también existe en Oriente Medio. Jóvenes desesperados y preparados profesionalmente muy bien, pero lamentablemente no tienen trabajo. Y entonces, ¿a dónde van? Cualquier persona que les ofrece cualquier pesito o la moneda local de allá, se mete en ese problema. Segundo tema, lo que pasa es que para que haya una violencia, para que yo actúe mal, primero debe haber otra cosa, que alguien me hizo daño. Estados Unidos invadió a Afganistán, Estados Unidos invadió a Libia, Estados Unidos invadió a Irak, acabó con países milenarias, con ciudades milenarias. Damasco hoy en día es la ciudad más antigua habitada continuamente, más de 12.000 años de historia. Irak, la cuna de la civilización, de los acadios, de los sumerios. Estados Unidos, cuando invadió, atacó no solo a unos árabes, los mató, sino acabó, destruyó la historia común de la humanidad. Y entonces, atacan allá, destruyen miles de millones de personas muertos o desplazados, Estados Unidos, justificando supuestamente para llevar la democracia, y un musulmán allá, cuando hace un atentado para defender su país, ahí son terroristas. Pero hermanos, si ustedes ¿acaso primero los iraquíes fueron a invadir a Nueva York? ¿Acaso los iraquíes fueron a invadir a Londres? No, usted invade desde hace siglos, desde las cruzadas, desde hace 1000 años continuamente, y cuando un pobre árabe defiende o responde, allí son terroristas. Mejor dicho, yo voy a tu casa, destruyo tu casa, hago toda la violencia en tu casa, en nombre de la democracia, y usted cuando me responde, mira, usted como es terrorista. Hay que entender también, no es que estoy justificando la violencia, pero es entendiendo desde la naturaleza humana, acción, reacción. Y lamentablemente entonces, y esos países,
Como dijo Felipe en último, la guerra es la mayor ganancia del mundo de hoy. Desde que inició maldito 11 de septiembre, la venta de armas por parte de los países occidentales, liderado por Estados Unidos, ha triplicado, ha cuadriplicado. Solo Estados Unidos en el año 2002 ha vendido más de 62 mil millones de armas, superior a las exportaciones de Colombia. En un solo año, Arabia Saudita destruyó a Irak, y está vendiendo este año una organización internacional que controla la venta de armas a nivel mundial, vendió más de 20 mil millones de dólares de armas a Irak, a Libia. ¿Qué hace? Esa es la política que ha llevado Estados Unidos y los países occidentales en las últimas décadas. Va a invadir a Irak, va a invadir a Libia, luego impone un gobierno de su alianza, destruye el país, destruye la economía, destruye la parte militar del país, luego impone un gobierno de su gusto y luego dice a su gobierno, hermano, todo su país está destruido. Venga, yo tengo unos contratistas y yo puedo organizar eso, la parte de infraestructura. ¿Qué tenemos que hacer? Pero Libia dice, Irak dice, hermano, pero yo no tengo plata. ¿Están oyendo? Sí, claro que sí, Hassan, sí. ¿Cómo no? Y luego Irak y Libia dicen, pero yo no tengo con qué pagar. Estados Unidos dice, tranquilo, usted me paga en especies, tienen mucho petróleo, por 20 años está contratado. Luego usted necesita armamento, porque todo en esa guerra, cuando yo tenga que hacer, usted gasta todo ese armamento, y usted como el nuevo Estado necesita nuevas armas. ¿Qué necesita? Usted me vende ese petróleo. Entonces ese es el negocio. Mejor dicho, yo voy donde Carlos, y soy un médico, le doy una pela a Carlos, daño su cara, su cabeza, sus ojos, y luego le doy mi cara no me la puede cambiar, cámbiese la suya que usted es más feo. Bueno, perdón, luego yo le digo que a Carlos que yo soy médico acá, después de darle una pela y encima luego le digo, soy médico y cualquier cosa venga, yo te ayudo con mucho gusto, yo te curo. Esa es la política de Estados Unidos y de Occidente, lamentablemente en las últimas décadas. Y el objetivo de este Occidente es controlar los recursos naturales y obviamente vender armas. Y en las últimas décadas, los países occidentales o los 5 países que venden armas, el 35% sale en manos de Estados Unidos, ha triplicado. Y entonces, ese es el negocio socio, como dicen los países. Bueno, Hassan, de todas maneras quedamos muy agradecidos, los oyentes muy atentos a tus intervenciones. El tema es muy importante, creo que vamos a hacer una síntesis en el próximo segmento, porque es importante que a la opinión pública, después de estos 2 programas, tengan claro exactamente sobre lo que sucede con el terrorismo. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, entonces nuestro tercer segmento en Acción Pública. La clase del domingo, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece, con invitados especiales, con los más preparados para entregarle a usted solución, o si no solución, por lo menos ilustración para que usted pueda entender todas las fases de la existencia y coexistencia humana. Felipe, tenías una anotación. Bueno, yo creo que, José, que el público oyente tiene una preocupación fundamental y es cuál sería la mejor estrategia entonces para combatir hoy el día al terrorismo. Y yo creo que en principio estamos de acuerdo nosotros aquí con una postura fundamental, y es que la respuesta violenta no es la salida. Es responder a una violencia más desmedida, lo único que genera es una replicación, una repetición de un ciclo de violencia que nunca terminaría. Entonces, tratar de entender que a la violencia terrorista no se le responde con fuerza desmedida. Eso aplica tanto a ese contexto internacional como al contexto local. Y habría que buscar otro tipo de estrategias que están más en concordancia con la naturaleza de estos grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio, si lo que hemos mencionado ahí vagamente es que estos grupos son tremendamente ricos y que tienen distintas lógicas y posibilidades de financiación, lo primero que tenemos que hacer es perseguir sus rentas y tratar de bloquear sus fuentes de financiación, es decir, acabarle el lazo que permite su financiación. Y es una estrategia fundamental para tratar de mermar la capacidad reactiva, operativa de estos grupos. Pero también hay que dar una respuesta política, y es que hay que entorpecer, hay que debilitar la capacidad que tienen estos grupos de reclutamiento y de gobernabilidad en ciertos territorios.
O sea, entendiendo mejor su discurso o los intereses políticos que ellos tratan de decir, una respuesta sensata que puede dar Occidente es fundamentalmente lograr que todos estos jóvenes que no encuentran más salida que la vinculación a los grupos terroristas tengan otro tipo de oportunidades, tengan otra salida a sus situaciones de vida pobre y de vida dramática. Y eso se logra no solo con una política cultural y educativa que está orientada a una cosa distinta al uso de la fuerza, sino que también plantea una solución distinta al escenario que planteamos ahorita previamente, y es que si posiblemente esto desata una tercera guerra mundial, en últimas habrá que llamar a las grandes potencias internacionales para que le bajen al discurso, para que eviten que la violencia escale a un momento en el cual ya no es un enfrentamiento entre algunos estados contra grupos terroristas, sino que efectivamente llegamos a unas hostilidades entre grandes estados. Interviniendo Estados Unidos y los aliados occidentales, está interviniendo Rusia, está interviniendo Turquía, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad siguen dominando buena parte del territorio, y encontramos una tierra de nadie en la cual todos tienen distintos intereses, todos están interviniendo, y en esa disputa de actores, de dinámicas y intereses contrapuestos, hay que buscar en última instancia un consenso en el que nadie, los actores involucrados, pierdan menos. Es decir, que logre una situación en la cual las pérdidas sean menos significativas. ¿Y eso qué implicará? Pues en última instancia resolver el asunto de si todo el planteamiento de la violencia de Estado Islámico pasará por dejar gobernar a Bashar al-Assad o contribuir a una transición democrática pacífica, a implantar un régimen títere, bien sea de Siria o bien sea de los Estados Unidos, y eso implicará en última instancia una resolución o un acuerdo entre las grandes potencias mundiales y entre las grandes potencias regionales. Turquía, Qatar, Arabia Saudita también tendrán mucho que decir, y habrá que escucharlos. La respuesta violenta en última medida no es la mejor respuesta. Vamos a tener nosotros que analizar el tema de que Felipe y Hassan acaban de comentar desde las elecciones que se avecinan en Estados Unidos en noviembre de este año, ¿cierto? No podemos desconocer esa fuerza y ese poder que tiene el Estado pues, de Estados Unidos. No podemos desconocer eso. Y aquí viene algo bien interesante, y es que Bernie Sanders va ganando dentro de las elecciones pues, del Partido Demócrata. ¿Y eso qué quiere decir, a mi juicio? Felipe y Hassan y José Abad y oyentes. Me parece que la gente está pensando, desde el centro del poder en el mundo, de Occidente, está pensando que la guerra no es la solución. Y ahorita yo lo decía, un 84% de estudiosos de la relación ya están diciendo: nosotros en Estados Unidos no estamos ganando nada con las intervenciones militares que tenemos en Asia, en África en Asia y África esencialmente. Eso nos va a decir que necesitamos va a necesitar replantear toda su política militar en el mundo, y eso es bien interesante. Y bueno, eso como que quería yo acotar con respecto a las elecciones que se avecinan, y vamos a tener que estar muy pendiente, José Abad, de eso en el programa, de lo que esté pasando en esas elecciones, porque ojalá, pues ya lo digo yo, Bernie Sanders pudiera ganar por lo menos en las primarias de ellos. Ya ha ganado bastantes, pero que por lo menos fuera el candidato de ellos. Estamos de acuerdo, pero yo quiero, más que referirme a las elecciones en este momento, que de todas maneras tienen su influencia en el mundo, es primero agradecerle a Hassan. Él ya se desconectó, nos envía saludos a todos, a los oyentes, que está pendiente de nuestro programa, así en Turquía como en Panamá o en cualquier parte del mundo en que la vida lo tenga. Y es muy importante hacer una síntesis a los oyentes sobre este programa, sobre el tema. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es el siguiente: históricamente la guerra ha sido la constante en la humanidad. Es el primer factor. Sí. Por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, la guerra es innata en el ser humano. Y ahí es donde yo he planteado en algunas oportunidades y en algunas
intervenciones nacionales e internacionales, el problema de la real existencia de la racionalidad humana. Bueno, si la guerra ha sido la constante, entonces segundo aspecto que debemos tener en cuenta: cada contendiente a través de la historia utiliza los mecanismos que el momento le facilita. Habrá momentos en que hay que utilizar el aspecto político, momentos en que se utilizará el problema económico, la posesión de la tierra en el sistema feudal, ustedes lo recuerdan. Hay momentos en la historia en que el linaje, el aspecto nobiliario ha sido tenido en cuenta también para las guerras, recordemos la Primera, la Segunda Guerra Mundial. También hay momentos en que se utiliza la situación religiosa o filosófica y política. Recordemos la Guerra de los 30 años, recordemos la Revolución Francesa, todas las guerras europeas, y recordemos también el coloniaje de que hablábamos ahora. Cuarto aspecto: las potencias siempre, hoy y siempre, escuchen mis amables oyentes, están en una actitud voraz de dominación, de esclavización y de explotación, las potencias. Y cuando yo hablo de las potencias, estoy hablando de las potencias socialistas o capitalistas, porque a muchos no les gusta escuchar que el socialismo podría generar mecanismos de contención a la guerra y a la violencia. Todavía eso no está comprobado. Y yo tengo una visión socialista del mundo, pero como todavía no ha habido realmente un sistema socialista que nos regale elementos de análisis, es muy difícil determinarlo. Quinto elemento: la utilización del sentimiento espiritual es el que mayores réditos le ha entregado a los guerreristas del mundo. ¿Por qué? Pues porque es el más fácilmente manipulable. Y si a ese sentimiento, número 6, se le agrega la desigualdad social, encontramos un caldo de cultivo maravilloso. Prueba de ello es lo que sucede hoy con el Estado Islámico, lo que ha sucedido en Sudamérica con Sendero Luminoso, lo que sucede en Colombia, lo que sucedió en Uruguay, lo que sucedió en Argentina, ustedes lo recuerdan con los Tupamaros y toda esta gente. ¿Por qué? Porque a la espiritualidad se le agrega el hambre, entonces hay un factor decisivo, interesantísimo para poder contactar elementos y meterlos a la guerra. Disculpe, José, ya que usted nombra Sendero Luminoso, hoy día están en Perú en elecciones, sí. Ustedes saben, ¿cierto? Y ayer Sendero Luminoso hubo pues precisamente una facción que quedó de Sendero Luminoso y perpetró un ataque, sí, en donde murieron 2 soldados y una persona, un civil. Entonces, pues... Claro, es que no ha terminado todavía la guerra ya. Claro. Bueno, séptimo elemento que es muy importante tenerlo en cuenta: las religiones han sido, son y serán factor determinante en las luchas por el poder espiritual, pero detrás de ello, subtextualmente, viene el poder económico y el poder político. Ya hablábamos ahora de lo que es la Iglesia Católica en Colombia. Como octavo elemento y final, síntesis, amables oyentes, todo tiene que ver con el ejercicio del poder, con la dominación. Ayer, hoy y siempre, con diferentes factores. ¿Cuál es el sentido de esto o de este programa? Que usted, amable oyente, pueda en su momento interpretar cada uno de los acontecimientos y entender hasta qué punto los medios de comunicación que pertenecen a las organizaciones que ejercen dominación y explotación lo alienan a usted para ponerlo a favor o en contra de determinada corriente o creencia religiosa. Cuando en Acción Pública se elaboró la misión y la visión del programa y establecimos que la idea de Acción Pública era entregarle a usted elementos de ilustración, de interpretación para que usted pudiera tomar sus propias decisiones, lo que estábamos diciendo hace un año y decimos hoy es: a nosotros no nos
interesa ni el poder político, ni territorial, ni económico. Nos interesa que usted contribuya a una mejor sociedad con su interpretación, con su comportamiento. Por eso es tan importante que usted, amable oyente, entienda que en ningún momento en Acción Pública podremos decirle ni por quién votar, ni qué hacer y qué no hacer. Por eso traemos a los mejores. Por eso es la clase del domingo. Por eso nos interesa que usted, cuando lea en los medios de comunicación que los católicos, que los musulmanes, que los protestantes, que los comunistas, que X, Y o Z son los responsables, usted tenga elementos de interpretar para interpretar adecuadamente esa información. Cuando traemos a los mejores a nivel nacional e internacional en nuestro programa, estamos entregando nuestra alma, si es que existe, nuestro espíritu, si es que existe, nuestra poca inteligencia, en aras precisamente yo tengo mucha inteligencia, entregar un mejor elemento a la sociedad. Ahora, claro, no faltará quien diga que es que lo fundamental es la guerra, es respetable, pero esa es la constante histórica. La pregunta que yo le hago a Carlos, a Felipe y a ustedes, amables oyentes, es: ¿cuántos días de paz ha tenido Colombia en los cuántos años que lleva? 60 de guerra. Bueno, 60 de guerra, dice usted, Felipe, que es historiador. ¿Usted dice cuántos? de guerra, Ah. desde el 64, digamos, en la guerra civil reciente, Y usted pero es los 200, internacionalista, los ¿cierto? 200 y punto Ah, años hemos tenido. Es que yo, a mí me gusta a veces, yo asumo mi posición también de alumno y me gusta cuestionar a los profesores. ¿Cuál 60 años? ¿Cuál 50 años? ¿Cuál 40 años? No, señores, 200 años de guerra. Falta. No falta sino leer la historia para entender los atentados entre Santander y Bolívar, por ejemplo. Entonces, cuando uno lee eso, entiende que la constante es la guerra y que el sueño es la paz. El sueño es la paz. Solo que con tantos buitres, con tanta gente comiendo de la guerra, sí será posible que, por ejemplo, José Abad Zuleta, este hombre que les habla, pueda llegar a los 70 años y tener un día en paz. Lo veo bastante difícil, pero soñar no cuesta nada. Sí, Ustedes entienden, amables oyentes, difícil. que me apasiona el tema, pero más me gusta saber que ustedes lo han entendido y que nuestros invitados han sido claros, han sido precisos en su interpretación, sin necesidad de ejercer manipulaciones. Felipe. Yo creo que tenemos que adoptar una visión muy crítica de esa lógica de violencia que tenemos dentro de nuestra cultura política, y en esa medida tenemos que plantear alternativas para cambiarnos primero nosotros la manera en que interpretamos esa violencia y buscar posibilidades de tener una convivencia distinta. Hay que también, como usted lo decía, pensar que no hemos tenido una vida tranquila, una vida sin guerra, y que la violencia es un asunto ineludible, pero que podemos limitar al menos la violencia más desmedida. Podemos al menos tratar de contrarrestar la violencia más brutal. Aclimatar la coexistencia. Exactamente. Mínimamente, pues. Claro, yo he hablado con mucha gente, porque yo hablo con mucha gente. La violencia de hoy no es nada extraña de la época de la violencia. Ustedes recuerdan que los papás hablaban de la época de la violencia, ¿cierto? Que entre otras cosas, ¿hoy qué día es? Hoy es 10 Hoy de abril. es 10, de abril. 9 de abril, ¿qué fue lo que pasó? El 9 de abril, el Bogotazo, famoso Bogotazo. Bueno, que Asesinato ahí fue de donde Gaitán. algunos historiadores o de donde algunos historiadores asumen como referente para hablar de la época de la violencia, ¿cierto? Pero antes hubo violencia, la guerra de los 1000 días, recuerden ustedes, la realización de las diferentes constituciones en Colombia, etcétera. Es decir, ha sido un tiempo de terror absoluto y nada distinto a lo de ayer tenemos hoy. Y esa es una de nuestras luchas. Bueno, amables oyentes, nosotros tenemos la confianza, tenemos la esperanza de que les haya quedado claro el tema del terrorismo. Cada domingo venimos con un tema diferente. Felipe, ¿usted quiere despedirse y darle los agradecimientos a sus oyentes o usted quiere continuar en el programa o qué quiere usted a ver? Pues obviamente continuar cuando ustedes me inviten con muchísimo gusto. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a Hassan que nos acompañó desde Panamá, a usted Carlos y a José por la invitación, y un mensaje claro: tratemos de dejar los odios y tratemos de minimizar esos discursos que nos polarizan y radicalizan bastante, y convivamos de una mejor manera.
Carlos. Felipe, muchas gracias. A Hassan, muchas gracias por su acompañamiento hace 8 días y hoy desde Panamá. Un saludo muy fraternal y muy cariñoso a Hilda y esperar que su hijo Jerónimo prontamente pues se recupere. A todos los oyentes de las universidades donde trabajo y obviamente a todos los oyentes del programa, un abrazo, un saludo especial. Y bueno, vamos a mirar dentro de 8 días qué tema se nos avecina. Hay varios que ya estamos pensando para trabajar. Hay muchos temas importantes. Y queremos que ustedes también nos sugieran temas o que nos sigan sugiriendo temas para nosotros hablar alrededor de ellos. Y como siempre hemos dicho, acompañados de personas muy expertas en temas, en este caso Felipe y Hassan, pues especialistas en conflicto y en temas de terrorismo internacional. José Abad, muchas gracias. Muy bien, amables oyentes. Yo les dije al comienzo del programa las dificultades cuando uno avanza en los temas, pero voy a dejar la introducción para el próximo programa. Pero quiero hablar de 2 cosas. Los satélites son naturales y son artificiales, volviendo a la astronomía. Satélite natural, por ejemplo, la Luna. Satélites artificiales, hay de comunicaciones, hay atmosféricos, de la atmósfera, hay de bélicos, porque en este momento hay satélites artificiales bélicos. Los satélites naturales generalmente, por lo menos en el sistema solar interior, no aparecen en los planetas rocosos, ni en Mercurio ni en Venus. Allí no hay lunas. Pero en la Tierra y en Marte, la Tierra tiene una luna, Marte tiene 2 pequeñas lunas. Estas lunas están compuestas de cuerpos rocosos, como más o menos fragmentos que pueden haberse desprendido de la formación inicial de los planetas. Hay una característica bien interesante y es que en el sistema exterior, en los planetas exteriores, en los planetas gaseosos y de mayor volumen, todos tienen lunas y muchísimas lunas. En nuestro sistema solar, los planetas que tienen lunas suman 168 lunas. La luna nuestra, y entre otras cosas, una información bien importante, hay un portal que está promoviendo ponerle nombre a la luna de la Tierra. Yo tengo entendido en lo que he estudiado, y es posible que me haya equivocado, que los antiguos desde Ptolomeo a la luna le dicen Selena, y se ha posteriormente llegado a la pronunciación de Selene. La luna nuestra se llama Selene. Por los antiguos se denominó así, pero hay un portal, repito, que le estaba buscando poner nombre a la luna. Bien, las lunas aparentemente tienen la misma forma redonda, aparentemente. ¿Por qué lo digo aparentemente? Porque no todas las lunas tienen la forma redonda como la nuestra. Yo les expliqué en algún programa para los planetas por qué son redondos, todo el sistema de cuerdas alveolar, que es siempre un poco complejo, pero resulta que en los planetas del sistema nuestro exteriores hay diferentes formas en la Luna. Para terminar por hoy, porque continuaré el próximo domingo, una característica muy importante de todas las lunas en los planetas de nuestro sistema: ninguna de las lunas tiene atmósfera, y ya sabemos que si no tiene atmósfera, pues no hay viento, la respiración allí es muy complicada, etcétera. Ya me hicieron señales, Sergio, para terminar el programa por hoy, pero antes el libro recomendado, Jurisprudencia Penal Extractos, ordenada alfabéticamente del segundo semestre de 2015, recopilado por el doctor Iván Velázquez Gómez. Recuerden que él fue magistrado de la Corte Suprema, magistrado auxiliar. Lo recomendamos por Jurídica Sánchez. Todos los que vayan a Jurídica Sánchez por el texto, recuerden hablar de nuestro programa y tienen un descuento importante. Antes de terminar, Sergio, ya voy a terminar. Feliz cumpleaños a Cintia Sánchez, otro cumpleaños más. Jerónimo Posada, confiamos en que te recuperes, y un saludo especial a nuestra compañera Hilda del Valle. Y a ustedes, amables oyentes, recuerden, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso.